Muy buenos días, doctora. En esta ocasión vamos a exponer los 4 temas, mi grupo y mi persona, que son principios del derecho civil, técnicas de reproducción asistida, desaparición, ausencia, muerte presunta y comunidades campesinas e indígenas. Los integrantes que formamos el grupo es mi persona, Diana Panduro Parihuamán, Paola Iturriaga Quenta, Juan Yalta y José Guardia. ¿Por qué es importante el derecho de personas? Es la base que ordena la vida jurídica del ser humano y de sus comunidades. Regula la condición jurídica, ordena existencia, la capacidad, el estado civil y situaciones que afecta el ejercicio de los derechos. Integra fuentes como la Constitución, el Código Civil, leyes especiales, jurisprudencia y doctrina que se leen como un sistema. Mira lo individual y lo colectivo, protege a la persona, pero también reconoce comunidades con identidad y autonomía de territorio. Resuelve conflictos reales, filiación, porteras, patrimonio de ausencia, límites del acto jurídico y tierras comunales. La persona es el centro del sistema civil. El título preliminar es la brújula del sistema civil. El Código Civil orienta la interpretación, aplicación y límites del derecho. Proemio del ordenamiento civil. Resume principios generales que ordenan las relaciones jurídicas en la sociedad. Los alcances transversales, en este caso del Código Civil, sus criterios pueden proyectarse al ámbito constitucional, administrativo y tributario, así como también penal. El control de la autonomía privada. La voluntad de las particularidades no se vulneran la buena fe, ni el orden público, ni las buenas costumbres. La seguridad y la coherencia. Permite resolver vacíos o conflictos normativos sin decisiones arbitrarias. La función práctica, dar estabilidad, evitar abusos y orientar al juez. Los 3 principios que sostienen el orden civil protegen seguridad jurídica, la buena fe y valores esenciales de convivencia. En el artículo 1, la abrogación de la ley; el artículo 2, el ejercicio abusivo del derecho; el artículo 5, orden público y buenas costumbres. En el artículo 1, que es la abrogación de la ley se deroga solo por otra ley. Esto evita que las normas ambiguas revisen automáticamente y protege la previsibilidad. En el artículo 2, el ejercicio abusivo del derecho, el derecho no puede ejercerse para dañar ni exceder sus límites normales. La buena fe funciona como mecanismo legal que limita o define una acción jurídica. En el artículo 5, el orden público y buenas costumbres, el acto contrario a normas esenciales es nulo, la autonomía privada tiene límites frente al interés social. El derecho protege libertades, pero no tolera arbitrariedades. Los criterios operativos para resolver casos. Cuando la ley cambia, falta o no fue invocada, el sistema aún necesita respuestas razonables. La aplicación en el tiempo. La ley rige desde su vigencia. La retroactividad debe ser excepcional y justificada. La analogía. Ante vacío legal, el juez puede aplicar reglas de casos semejantes sin crear una ley nueva. En el interés para obrar, solo asocia quien tiene un interés legítimo y actual. No basta una curiosidad procesal. Normas pertinentes por el juez. El juez debe aplicar la norma correcta aunque las partes no lo hayan citado expresamente. Sirven para evitar decisiones contradictorias y fortalecer la seguridad jurídica. Vamos a hablar acerca de las técnicas de reproducción humana asistidas bajo el entorno del ordenamiento legal peruano. Las técnicas de reproducción humana asistidas, también llamadas como TERA, son procedimientos médicos que buscan facilitar la concepción cuando la fertilidad natural es difícil o imposible. En ello, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cataloga formalmente la infertilidad como una enfermedad, justificando así la intervención clínica. En la realidad nacional, históricamente han predominado la fecundación in vitro, la inseminación artificial, pero el catálogo de las técnicas se ha expandido rápidamente superando la ley, no existiendo en la actualidad leyes que regulen las técnicas correspondientes. Cuando hablamos de las teras, las técnicas, eh, estamos hablando de 4 factores.
En la primera que tenemos es la inseminación artificial, las cuales están subdivididos en homólogas y heterólogas. Las homólogas son semen del cónyuge o conviviente. Las heterólogas son semen de un donante anónimo. La fecundación compleja, estamos hablando acerca de la fecundación in vitro, unión del óvulo y espermatozoide en un laboratorio para que posteriormente sea transferencia al embrión del útero. La participación de terceros, que es la ovonación o la gestación subrogada, estamos hablando de uso de óvulos de un donante de terceras personas, o sea que no tiene relación en el núcleo familiar. Y la gestación subrogada es una mujer que gesta un embrión ajeno que no es de ella y que le entrega al niño a los padres ya para su intención propiamente. Y la preservación cri- es la conservación mediante la congelación de los genetos y embriones de las parejas. Bajo este contexto, la única norma que regularía las teras, estábamos hablando acerca el artículo 7 de la Ley de la Salud, la 26842, donde dice que toda persona tiene un derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como procrear mediante uso de técnicas de producción asistida. Vemos este punto muy importante, que dice derecho a recurrir a un tratamiento. Sin embargo, reconoce en este aspecto el acceso como un derecho de salud, por un detalle de mecanismos legales ni límites del mismo, ¿no? Asimismo, precisa uso de técnicas, pero no clasifica, no registra, no protege las partes involucradas para la crisis de filiación en el núcleo del problema, netamente problema legal. La filiación es determinación legal de quiénes son los padres de un menor nacido. ¿Cuándo surge mayormente esto? Surge cuando los donantes son anónimos. ¿Qué, qué derechos o obligaciones tiene el donante en materia genética en estos casos? Inseminación heteróloga o donación. Ya habíamos visto que las heterólogas y la ovonación son respectivamente son anónimos y por tanto no está ahí un poco vacío en la normativa. Y los conflictos de gestación subrogada. Una, Existe una disociación entre la madre genética que aporta el óvulo y la madre gestante, el quien da la luz. Los padres, y por último, los padres de intención, o sea, ¿quién cría por último el menor, no? Es un choque frontal que las reglas tradicionales, se podría decir, madre es quien dio la luz, pero en este aspecto ya vemos que es bien diferente. Y por último tenemos lo que es el enfoque del tribunal. Los tribunales no juzgan el procedimiento médico en sí, ¿no? Sino que se ven forzados al tutelar de los derechos, la identidad y el interés superior de los niños nacidos, o sea, más se enfoca en ello, más en vista de no tener lo que son las normativas vigentes. Conclusión, la urgencia de tener una normativa que me agrupe tres aspectos, que es procedimiento, reconocimiento y estandarización de las áreas, eh, nace un proyecto de ley, el proyecto de ley la 509 del 2024, ¿no? En el presente, recapitulando, en el presente, la referencia genérica tenemos lo que es la Ley General de la Salud, que no nada más menciona un artículo. Eh, que existe una incertidumbre jurídica en temas de afiliación. No tenemos, simplemente nos basamos a lo que corresponde a las jurisprudencias o a los antecedentes dictados por algunos órganos competentes. Por consiguiente, existe la necesidad eh, de ahondar este vacío de incertidumbre legal, cuyo objetivo con el proyecto de ley que se tiene es garantizar la seguridad jurídica, la correcta determinación de la afiliación y la protección absoluta de los derechos de los nacidos mediante estas técnicas. Continuando con la exposición, el tema que voy a abordar yo es la desaparición, la ausencia y la muerte presunta. Bueno, según el marco normativo, el Código Civil peruano regula tres manifestaciones de ausencia. En este caso es la desaparición, la declaración de ausencia y la declaración de la muerte presunta. ¿Qué es la desaparición?
La desaparición se configura cuando una persona no se encuentra en su domicilio por un determinado periodo. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, que la persona no se encuentre en su domicilio. Segundo, que no se tienen noticias de su paradero. Y tercero, que ha transcurrido un plazo determinado. ¿Cuáles son los efectos jurídicos? Bueno, durante esta etapa se adoptan medidas de protección y conservación de los bienes del desaparecido, pero aún no se produce la posesión de sus bienes por parte de sus herederos, ¿no? Dos, la declaración judicial de ausencia. Esta se da cuando se requiere previamente que la persona esté, ¿no?, en calidad de desaparecido. Los requisitos son declaración judicial previa de ausencia, que la persona no haya dado noticias de su paradero y que obviamente haya pasado el plazo establecido por ley. Y el tercero, la declaración judicial de muerte presunta. La muerte presunta es una declaración mediante un juez, ¿no?, que tiene que indicar que que hay una muerte presunta. ¿Cuáles son los requisitos? Procede en que sea indispensable a la declaración de ausencia, a solicitud de cualquier interesado o del Ministerio Público, que hayan transcurrido los plazos establecidos por ley y finalmente que el juez competente es el último, digamos que muestra el último domicilio que tuvo el desaparecido o en el lugar donde ha estado más tiempo esta persona, ¿no? Donde están sus bienes. Hay que recordar que hay una lógica progresiva, ¿no? Primero se conserva los bienes de la persona, luego se administra, ¿no? Se ve qué va a pasar con ellos y finalmente se transmite una vez que se ha declarado la muerte presunta. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los efectos sobre herederos y patrimonio, ¿no? No es lo mismo conservar, poseer temporalmente y adquirir una propiedad plena. Entonces, les explico. Cuando hay una desaparición, las medidas son conservatorias, es decir, no hay efectos todavía sucesorios. No se dice, como está desaparecido, ya esto para ti, para ti. No. Lo que pasa es que se evita la pérdida o el deterioro de los bienes. La ausencia. La ausencia es una posesión temporal. Cuando se declara que hay una ausencia, los herederos forzosos administran. En este caso puede ser la esposa, los hijos o, bueno, los que sean en tercer nivel, ¿no? Como les decía, los herederos forzosos lo administran, pero aún no son los propietarios. ¿Ya? Y cuando ya se declara una muerte presunta, ahí sí la propiedad es plena, ¿no? Los herederos pueden disponer y se producen los efectos. Es como si realmente ya habría una muerte natural. Es importante que tengamos en cuenta los plazos para una declaración. Si fuera una desaparición, tiene que haber un periodo inicial sin noticias de la persona. Para que haya una declaración de ausencia, tiene que haber transcurrido un lapso mucho mayor desde la desaparición. Y obviamente para una muerte presunta, los plazos establecidos según las circunstancias, desaparición puede ser en guerra o en accidente, ¿no? Hay que recordar también que en el artículo 50 indica que en ausencia también el juez ordena posesión temporal a herederos forzosos, ¿no? Eso es importante recalcar. En el día de hoy tiene la responsabilidad de hablarles sobre las comunidades campesinas e indígenas, diferencias, derechos y problemática. Las comunidades campesinas y las comunidades indígenas son grupos colectivos reconocidos por la ley, pero no son exactamente lo mismo. Aunque ambas comparten formas de organización comunitaria y una estrecha relación con su territorio, existen diferencias relacionadas con su origen, identidad cultural y reconocimiento. Diferencia entre comunidades campesinas e indígenas. Las comunidades campesinas son organizaciones conformadas principalmente por poblaciones rurales, dedicadas a actividades como la agricultura y la ganadería. En el Perú se encuentran sobre todo en la región andina. Estas comunidades administran de manera colectiva parte de sus tierras
y cuentan con autoridades elegidas por sus propios integrantes. Si bien muchas conservan tradiciones ancestrales y hablan lenguas originarias, no todas se identifican como pueblos indígenas. Por otro lado, las comunidades indígenas son aquellas que descienden de los pueblos originarios que habitaban el territorio antes de la llegada de los españoles. Se caracterizan por mantener una identidad cultural propia, con costumbres, idiomas, conocimiento y formas de organización que han pasado de generación en generación. En el Perú, la mayoría de comunidades indígenas se ubican en la Amazonía, aunque también existen pueblos indígenas en los Andes. Derechos que asisten a las comunidades. Número 1. Reconocimiento como personas jurídicas. Las comunidades campesinas y nativas son personas jurídicas, por lo que la Constitución les reconoce dicha personalidad sin necesidad de registro o inscripción. La inscripción es un acto administrativo, declarativo y no consultivo. Autonomía. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras. Propiedad imprescriptible. La propiedad de sus tierras es imprescriptible. Derechos económicos, sociales y culturales. La ley número 246/56 regula los derechos económicos, sociales y culturales, así como la organización de las comunidades campesinas. Derecho a la identidad cultural. El Estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas. Participación en la vida comunal. Los principios que rigen las comunidades incluyen igualdad de derechos y obligaciones de defensa de los intereses comunes. Problemática jurídica y social. Conflictos territoriales. Las comunidades enfrentan constantes conflictos por la posesión y propiedad de sus tierras, especialmente frente a intereses de empresas extractivas como la minería, los hidrocarburos, etc. Legislación contraria. Recientemente el Congreso de la República aprobó la Ley 32/293, norma que permite formalizar posesiones informales sobre terrenos comunales, lo que ha sido calificado como un ataque a los territorios de las comunidades campesinas. Falta de reconocimiento formal. Muchas comunidades que califican como pueblos indígenas u originarios no han obtenido reconocimiento formal. Vulneración de derechos fundamentales. Las comunidades han visto vulnerados sus derechos en diversos procesos, afectando su desarrollo integral. Interpretación restrictiva. El Tribunal Constitucional ha emitido un pronunciamiento que, según algunos sectores, han afectado los derechos de las comunidades campesinas e indígenas. De todo lo expuesto, podemos concluir lo siguiente. Primero, el título preliminar del Código Civil peruano contiene principios fundamentales que rigen todo el ordenamiento jurídico, como la abrogación de la ley, el ejercicio abusivo del derecho y el orden público. Estos principios garantizan la seguridad jurídica y la coherencia del sistema legal, estableciendo límites al ejercicio de los derechos y asegurando que los actos jurídicos no contravengan los valores esenciales de la sociedad. Segundo, en materia de técnicas de reproducción asistida, el Perú carece de una regulación legal especializada, existiendo únicamente una referencia genérica en la Ley General de Salud. Este vacío normativo genera incertidumbre jurídica, especialmente en temas de filiación y derechos de los niños nacidos mediante estas técnicas, lo que hace urgente la aprobación de una ley que regule integralmente la materia. Tercero, las figuras de desaparición, ausencia y muerte presunta constituyen instituciones jurídicas que protegen tanto los intereses del desaparecido como los de sus herederos. La declaración de ausencia permite la posesión temporal de los bienes, mientras que la muerte presunta produce los mismos efectos que la muerte natural, permitiendo a los herederos adquirir la propiedad plena de los bienes. Cuarto, las comunidades campesinas e indígenas son personas jurídicas reconocidas por la Constitución, con derechos a la autonomía, propiedad imprescriptible de sus tierras y respeto a su identidad cultural. Sin embargo, enfrenta una problemática compleja que incluye conflictos territoriales, legislación contraria a sus intereses
y vulneración de sus derechos fundamentales, lo que requiere una mayor protección por parte del Estado.